A partir de ahora, es tiempo de salud. Es tiempo de salud. Acércate a una vida más saludable. Escucha los mejores consejos médicos y las entrevistas a los profesionales más destacados de cada especialidad. Tiempo de salud. Un programa de Fundamed, Fundación para la Medicina. Buen día a todos, acá estamos en Tiempo de Salud, un día muy lindo, sol, ya pasó el ¿cómo se llama? Eclipse. Ay, no me salió bien. Ahí está. Pero qué complicado, ¿no? Con todo el mundo, pero bueno, estuvo muy lindo, yo de fotos de Instagram y todo. Bueno, yo soy Verónica Perdomo y acá estamos en Tiempo de Salud, como dice siempre Sebastián Barreiro, que la información genera prevención. Pero no estoy sola, estoy con Charlie Bayaski. Muy Hola. buenos días, Verónica. Buenos días para vos, para todos los que están escuchando, para Mariano, que es el operador técnico. Le vamos a mandar un muy feliz día a todos los locutores y a todas las locutoras, que hoy se celebra 3 de julio, el Día Internacional del Locutor. Mirá vos. ¿Ves? Es una cosa... Sí, ahí saludos a todos, qué lindo, esas voces tan lindas que tienen. Sí. Y como siempre cuento, yo también estudiaba en un momento. ¿Y qué pasó? Porque quería, y no me dio la cabeza, en realidad no, mentira. Está bien. Y bueno, hay que estudiar, son como 3 años Sí, o 4. sí. ¿Qué estudiabas? ¿En el ISER? No. ¿COSAL? Ay, si Verónica Bueno, no, en pero alguna. no, sí, estuve. Pero bueno, nada, después tuve la herramienta. Justo en la mitad, yo digo, mirá lo importante que era estudiar todo eso, que me explotó la cabeza, Claro. justo, y no pude seguir. No, bueno, y la verdad lo loco cuando me desperté después de mi coma, yo de vuelta cuento. Sí. Además el 1 de julio fue hace 10 años que tuve la ACV. Ah, mira. O sea, 10 años. Bueno, en esa época estaba estudiando locución y nada, cuando me desperté no sabía las palabras, con lo cual dije, me estás jodiendo, o sea, ya estudiando locución y no puedo las palabras. Pero bueno, ahí andamos. Así que, bueno, digo, la temperatura ahora 11 grados, mira, subió un poquito, pero dice que para mañana a la mínima 3 grados, así que pongan todo porque hace mucho frío y mucha gripe y todo, así que a cuidarse. A cuidarse mucho, a abrigarse, a tomar cosas calientes. Como siempre damos los consejos cuando en estos momentos de tanto frío, a cuidarse con el tipo de calefacción. Si no tienen el calefactor que es con tiro balanceado, el que tira la combustión, el Sí. monóxido de carbono afuera, siempre tener alguna ventana entreabierta para que circule aire. Recuerden que el monóxido de carbono no tiene olor, no es imperceptible. Y lamentablemente todos los años se lleva muchísimas vidas ese método de calefaccionarse. Siempre verdad. tener mucho cuidado. Y después vamos a contar que hay en la cancha de River Plate, junto con Juan Carr, están haciendo una movida muy interesante para estos días de frío, que es abrir la cancha para que se acerque la gente que no tiene... tiene hogar. Claro, la gente que está en situación de calle pueden acceder al club. Mirá qué bueno. Sí, muy interesante. Yo Mirá soy qué de bueno. Boca, pero tengo que reconocer las buenas acciones de mis rivales. Está muy bien. Se pueden Mirá, acercar bueno. ahí al estadio y les dan abrigo, seguramente algo caliente para tomar. Qué bueno, muy bien. Bueno, y como nosotras, las mujeres, los hombres también, la ropa tiene que ser como dicen la cebolla. O sea, muchas remeritas, muchos zapatos, todo, pero muchas medias, todas cosas. Y después, cuando ya es un lugar como ahora, yo ya me saqué unas remeras Claro. y así. Porque si no vas de un lugar a otro, tenés frío o calor, entonces es la mejor forma de prevenir esto del gripe y el frío. Está bien. Ayer, bueno, que nombrabas vos el tema del eclipse, fue la verdad que maravilloso. Eso, a mí mucho los fenómenos naturales no me llaman la atención. Yo lo quiero llamar hoy a Sebastián Barreiro porque quiero saberlo de los ojos, porque la verdad que miré mucho, escuché, y me dio mucho miedo el tema de miro el sol o no. Y justo a las 4 empecé a manejar, digamos, yo vivo lejos, entonces tardé como 1 hora y media más o menos.
se veía un poco el sol. Digo, ay, ¿cómo no miro? ¿Puedo mirar un poquito? ¿De verdad me quedo ciega? O sea, nada. Así que estaría bueno si después hablamos con Sebastián y nos dice un poco de eso. Está bien, ayer a través de las redes, Tiempo de Salud y de la mano del doctor Sebastián Barreiro, dimos algunos consejos de cómo hacer para mirar el eclipse, porque obviamente uno no puede mirar y lo vi directamente al sol. Así que bueno, estamos esperando a nuestra invitada, que me acaba de confirmar que está llegando. ¿En serio? Sí, hoy vamos a hablar sobre el olfato y el gusto. Mira, unos cinco sentidos. De los 5 sentidos. ¿O son no, son 5. Ah, sí, El olfato, el gusto, la vista y caminar y jugar a fútbol. No, la audición y el tacto. Mira, muy bien. Ok. Bueno, así vamos a hablar de esto, el olfato y el gusto. Muy bien. Vamos a ver cómo es, a ver cómo es que son un montón de cosas, ¿eh? La verdad que es interesante, es algo que no se habla tanto sobre la pérdida de estos sentidos. Pero mientras tanto, mientras esperamos, vamos a activar otro de los sentidos, que es el oído. Muy bien, con buena música. Escucha Tiempo de Salud. Escucha Tiempo de Salud. Porque la información genera prevención. Estamos acá en Tiempo de Salud. Qué linda música, me gusta. Uh-huh. Bueno, vamos a las redes así. Bueno, que me dijeron que están en Instagram, no estaba. Sí, se habían no caído bien. Instagram, Facebook y WhatsApp. No se podían mandar audios ni. Ya volvió, no sabemos. Yo no lo usé en todo el día, así que. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a sacarnos una foto. La vamos a postear y vemos qué pasa. Entonces, nuestro Instagram es Tiempo de Salud-ar, nuestro Twitter Tiempo de Salud y nuestro Facebook Tiempo de Salud Web. Así que ahora vamos unas fotitos y vamos a ver si está bien o no. A ver si sube, muy bien. Quería completar lo que contaba esta iniciativa de Red Solidaria del Club River Plate. La propuesta es para justamente contener a la gente en situación de calle, que vayan a la noche, pueden hacer una recorrida y quedarse en el estadio. Recordemos que cuando la temperatura, esto lo decía Juan Carlos en las redes sociales, baja de los 4 grados, puede haber fallecimiento. Sin ir más lejos, recordamos en estos días el fallecimiento de una persona que dormía en las veredas de la ciudad de Buenos Aires. Y uno puede, el que quiera colaborar, puede acercar frazadas y mantas al estadio para que la gente pueda abrigarse durante la noche. Buenísimo. Es muy importante y muy interesante esta propuesta. Bueno, veo que llegó nuestra invitada. Uy, qué bueno. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, como decíamos, que es el olfato y el gusto. Así que vamos a escuchar un poco más de música y enseguida empezamos con la entrevista. Acércate a una vida más saludable. Escucha Tiempo de Salud. Estamos acá en Tiempo de Salud. Estamos discutiendo con el productor Charlie Bayaski porque no me hace caso. Pero siempre en buenos términos, Verónica. Claro, obviamente. No hace falta levantarlos. Aunque una vez te acordás que te tiré el... Ah, el auricular. Sí. No, fue al revés. Es verdad, que vos sin querer... Exacto. No, yo no te tiré el auricular. Sin querer, te golpeé con el auricular, lo pusiste en redes sociales. No, porque me lastimé. Tenés razón. Sin querer, de sangre. Y lo de chiste, en el Twitter puse, ay, Charlie me lastimó y ay, enseguida empezaron, ay, qué malo, no empezaron los trolls claro, de Vero. Claro, pero no era chiste, es chiste, pero bueno. No. Bueno, ahora sí llegó el momento, como decíamos, vamos a hablar del olfato y del sabor, dos sentidos esenciales. La verdad que los 5 sentidos son esenciales, pero estos son muy interesantes porque se estimulan mucho. Ni hablar cuando comemos, el gusto, ni hablar cuando comemos. Quiero saber todo, claro. Bueno, para eso tenemos de invitada a la doctora Estela Maris Cuevas. Ella es otorrinolaringóloga
y es especialista en tratar las afecciones que puedan tener estos sentidos. Estela Maris, bienvenida, buenas tardes. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Y en realidad vamos a aclarar que no hay una subespecialidad. Uno hace una experiencia. Ajá. En el mundo somos alrededor de 50, 60 personas que nos dedicamos a esto. Yo específicamente soy otorrinolaringóloga, experta en olfato y también alergista. Entonces como que cierro un poco todo la parte de la vía aérea superior e inferior. Muy bien. ¿Qué te atrajo, primero que nada, del...? Primero que al ser otorrinolaringóloga y no iba por la parte... Tuve muy buenos maestros primero, que me fueron orientando. Uno de ellos fue el profesor De Luca, que fue mi primer maestro, y el segundo es mi marido, que fue mi segundo maestro, que me orientó en la parte de otorrinolaringología infantil. Pero lo mío no iba por ahí, iba por la alergia en la otorrinolaringología, y en algún momento me di cuenta de que el sentido del olfato es un sentido que no estaba explorado y que la mayoría de los colegas, me incluía en ese momento, decía, bueno, vemos, porque no sabía. Fue en ese momento que decidí, teniendo las otras dos especialidades, ir al exterior. Fui a Mallorca, mira que fue el lugar que elegí. Feito. Así Me cualquiera. quedé 3 meses ahí con mi maestra, con la doctora Ramona Soler Vilaraza del Hospital Sondureta, y ahí me empecé a apasionar por este sentido, como vos muy bien lo dijiste. Es un sentido que es muy complejo, es difícil y ocupa solamente 5 centímetros cuadrados de la mucosa de la nariz. Imagínate, el otorrino, todo lo que tiene que estudiar, nariz, garganta, oído, el alergista, todo lo que tiene que saber, y ocuparte solamente de 5 centímetros cuadrados, que si lo comparás con la mucosa del perro, el perro tiene una superficie de 150 centímetros cuadrados. Por eso es que el perro huele tanto y mucho más, aún cuando lo adiestran. Estos 5 centímetros cuadrados que decís están en la entrada de la nariz, más No, cerca te explico. La nariz tiene un epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio. Y estos 5 centímetros cuadrados están ubicados en el cornete superior. La nariz tiene el cornete, son estructuras internas de la nariz, de la pared interna de la nariz. Ok, para entender, claro. Sí. Ok, de la nariz. En la parte interna de la nariz, Adentro. vos tenés el tabique, y en los costados, la parte interna de las fosas nasales, tenés el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Esto está ubicado en el cornete superior, y para que la gente entienda, está ubicado en el techo de las fosas nasales. Pero la gente común cree que ahí se huele. Por ahí, por las fosas nasales en realidad ingresan todas las sustancias volátiles o sustancias químicas, que son los olores que están en el medio ambiente. El aire debe entrar sí o sí por la nariz, no tiene que entrar por otro lugar, porque para eso está hecho la nariz. Claro. Ya cuando uno respira por la boca, Por las la cosas boca. no están bien. Ok, Entonces, sí, sí. al entrar el aire por la nariz, junto con el aire ingresan estas partículas odoríferas o los olores, que en este caso son captados por el epitelio olfatorio, que está ahí en el techo olfatorio y está ocupando solamente en el techo del tabique o de las fosas nasales, Sí. y que está ocupando solamente esos 5 centímetros cuadrados. Ese epitelio tiene 3 células, de las cuales, para no ser tan complejo todo y hacerlo más Igual sencillo... es tan interesante Sí, pero que yo no, creo sí, que ¿estamos el bien? hecho de... Sí, sí. Mira, yo lo entendí hasta ahora, así que es muy Bueno, importante. Es tan interesante y se desconoce tanto sobre el tema del olfato que a la gente que nos está escuchando les va a Si yo interesar trataba de muchísimo. hacerlo así, bastante didáctico y bastante Claro. entretenido y divertido a su vez, porque si no, cuando vos vas a escuchar una charla, la gente se retira, se va, Claro. es un tema pesado, complejo, muy fina la estructura. Una vez que los olores llegan a una de las células, el epitelio tiene 3 células, 2 colaboran en la función de esta. Esta es la célula olfatoria, que se llama también primer neurona, porque es la única neurona que está fuera del cerebro, y quizá por eso sea tan importante y tan fina su estructura, y quizá por eso también se lesione y también tenga que ver con la enfermedad de Parkinson, porque es la única que está fuera, y viste que con el tema del Parkinson aún no se sabe sobre su etiología. Sí. Pero no quiero alarmar a la gente. Ya vamos a tocar el tema de Parkinson, pero no alarmar. O sea, aquella persona que tiene una alteración del olfato no quiere decir que tenga Parkinson ni que tenga Alzheimer. Por favor, Bien. eso son en casos muy especiales que uno tiene que pensar. Perfecto. Esto, la sensación del olfato, esta descripción que hace de estos 5 centímetros, nada tiene que ver con el sentir sabor, lo que está en la boca.
El sentido del olfato da el 80% del sabor. ¿Por qué? Porque vos tenés dos vías por donde ingresan los olores. Una es la que estoy hablando, que es la vía retronasal, que ingresan por las fosas nasales, y la otra, se llama vía ortonasal. Y la otra es la vía retronasal. O sea, ingresa con el bolo alimenticio. Ajá. ¿Viste los dibujitos animados que tienen el alimento y que sale como el humito? Sí. Bueno, de la misma forma se forma el mismo bolo alimenticio, salen las partículas Sí. odoríferas y van a impregnarse a esa célula que te estoy diciendo, que es la suben. célula olfatoria. Ajá. O sea, tenés las dos vías entonces. Las dos van a esa célula, a la célula olfatoria. Esa célula olfatoria tiene como unos deditos que se llaman cilias. Ujú. Y si uno tiene las uñas pintadas, el extremo de esas cilias, en ese extremo están los receptores, Ah. que para que la gente entienda, es como un candado. Ujú. Entonces, cuando ingresa el aire junto con las partículas que tienen olor, ingresan y se unen a ese receptor o ese candado. O sea que el olor hace como si fuese las veces de una llave que va a ingresar al candado. Acá me está diciendo. No, es No. la forma que tiene dentro de la ah, nariz. ok. Dentro de la nariz. Es para hacer Sí, sí, una sí, ok, comparación. sí, ok, Sí. sí. Una vez que ingresa ese olor a ese receptor, en el interior de la célula hay una serie de cambios Ujú. y ese estímulo que era químico se transforma en un estímulo eléctrico. Y para que se entienda, es como un cable. O sea, viene la llave, se incorpora al candado, que es el receptor, inmediatamente se producen una serie de cambios dentro de la célula Ujú. y ahí el estímulo se transforma en un estímulo eléctrico. Es como un cable que va a llevar información. Al cerebro directamente. La parte... Pará, no te apures. La Yo parte no, aparte, posterior... Es increíble todo eso. O sea, digo, Es apasionante. aparte, Es claro, yo apasionante. digo, no hay un robot que lo pueda hacer, ¿entendés? Digo, tantas Se habla de cosas. narices electrónicas, pero no, No, nada pero lo digo, va a comparar. es algo, mirá lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. O sea, uno no se da tanto cuenta, vive por la vida, Sí. tranquilo, digo, todo No, y esto- aparte de lo llamativo, esto por ahí me pongo filosófico, Ay. después de tantos años de evolución, la complejidad que tiene el organismo y la vida, en realidad, si uno la compara con la vida, con la eternidad, con la vida del universo, es un granito de Es una arena. granito de arena. ¿Eh? Y me das pie para decir lo siguiente. Mira, desde que hay vida en la Tierra, desde hace 4 millones de años, el hombre tenía una postura que era la cuádrupe. Entonces la nariz estaba muy cerca del suelo. Ajá. Eso hacía que todo esté girando alrededor de la nariz. Claro, Y el hombre podía saber qué es lo que pasaba. claro. A medida que los años pasaron, la postura es más erguida, Ujú. el hombre se para más derecho y se aleja la nariz del suelo, entonces intervienen y adquieren importancia otros sentidos, como ser por ejemplo la vista y la audición. Es por esto que el olfato se lo llama como el hermano menor y empieza a perder su importancia. Claro, Claro. claro. Pero siguiendo con el tema, Sí. cuando estábamos en la parte de que en las células se transformaba el estímulo Sí, eléctrico. eléctrico como un cable, la parte posterior de esa célula tiene como unas terminaciones nerviosas que hace de cuenta que es como un mechón de pelo Sí. que está agarrado por una gomita. Ese es el nervio olfatorio, Ajá. que está envuelto, esas ramificaciones están Sí. envueltas por una vaina de amielina, que es la que va a atravesar un hueso que tiene agujeritos, que se llama lámina cribosa del hueso etmoides, Ujú. que va a separar la cara del cerebro. Ajá. A partir de ese momento, todo esto va a tener ya un origen o va a continuar ya en el cerebro. Claro, Recién digamos. ahí. Ahí pasa, Ahí por ahí pasa lleva la información al y cerebro. llega al lóbulo anterior. Ujú. Se pone en contacto con el bulbo olfatorio, que muchas personas puede faltar, y en ese caso estaríamos hablando de una falta de olfato, una anosmia de tipo congénita. Muy bien, eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Es interesantísimo, a mí me apasiona escuchar el detalle de las cuestiones orgánicas. El 80% del sabor lo sentimos en la nariz, entonces para decirlo así mal y pronto. El resto, el 20% restante, es en la boca. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y siendo las 14:31, vamos a recordar a la gente que nos pueden escuchar y ver a través de la página web de la radio, de LED, que es led.fm,
También se pueden descargar la aplicación de la radio entrando Sí. al Google Play Store. Está tanto para Android como para los que tienen teléfonos estos de la manzana. Sí. Y también pueden ver todos nuestros programas anteriores entrando a la página, al canal de YouTube del programa y de la fundación, que es Fundación Fundamed. Como van a poder ver, este programa que estamos en este momento haciendo al vivo en cuanto esté subido. Escucha Tiempo de Salud. Escucha Tiempo de Salud. Porque la información genera prevención. Seguimos acá en Tiempo de Salud, estamos haciendo Instas y hablando como siempre, los cortes hay que grabarlos. Siempre digo lo mismo y al final me olvido. Decías que estabas haciendo cosas de Instagram. Esto quiere decir que ya funciona. Parece, bueno, sí, parece que sí. Bueno, entonces Estoy en aquellos vivo. que quieran seguir el programa en Instagram es... Es Tiempo de Salud _ar. Y el que quiera seguir a Vero en Instagram, Que soy Vero Perdomo _. muy bien. Y después Twitter es Tiempo de Salud y Facebook Tiempo de Salud web. Bien, y al que quiera seguir al doctor es barreiro.sebas, ¿no? También perfecto como lo estoy haciendo ahora. ¿Y Muy sabes bien. lo que voy a hacer? Como esta nota está muy interesante, Sí. lo voy a poner en vivo Ah, muy bien. ahora en mi Instagram. Así, Para que la gente Para que- vaya entrando y vaya Claro. viendo la nota también. total. A través del Instagram, recordemos que estamos con la doctora Estela Maris Cuevas, que es otorrinolaringóloga y es especialista y nos está contando y detallando muy bien sobre el olfato y el gusto. Bueno, ya habíamos llegado a cómo... Llegamos al bulbo. Al bulbo. Al bulbo olfatorio. Exacto, a cómo se llegaba la información al En cerebro. En realidad, ahí entra al cerebro. Sí, En el bulbo olfatorio hay también células olfatorias. ajá. Y esas, antes se creía que el bulbo era como una posta, como que le daba información y listo. Pero hoy se sabe que en el bulbo olfatorio hay células olfatorias Ujú. y esas células también tienen terminaciones nerviosas Ujú. y procesan esa información que todavía no se sabe qué es. Bien. De ahí pasan a el tracto olfatorio, Sí, que para que la gente lo entienda, esas células que están dentro del bulbo tienen también terminaciones nerviosas. Bien. Yo la comparo como si fuese como una cola de caballo, Ujú. que está apoyada sobre ese surco olfatorio, Ujú. que es como una canaleta. bien. Ahora una pregunta. ¿Cuál es el tipo de trastorno que puede sufrir una persona en Yo te en lo el digo, pero olfato? con dos cositas Sí, termino. por favor. La anatomía, que es lo más complejo para poder entender. Bien. De ese surco olfatorio, desde un agujerito, salen 3 cintillas. Ujú. La cintilla olfatoria interna, la media, la intermedia y la externa. La externa es la más importante. ¿Por qué? Porque se comunica con unos centros. Sí. Y es por esto que la neurología y la rinología van tan de la mano. Claro. Porque es la parte más antigua del cerebro, el rinencéfalo, que Ujú. para que se entienda, yo digo la zona primaria. Ajá. Esto tiene Es- que ver con la evolución también de lo que Exacto, contaba, es lo la que postura, contábamos, claro, sí. la postura Y- del hombre que antes estaba en cuatro es patas. lo que lo decías. Y ahí es donde uno dice huelo. Fíjate Ujú. recién ahí. Todo esto tarda medio segundo. Ujú. Inmediatamente pasa a la zona secundaria o entorrinal y en esa zona secundaria se decodifica esta información y a los olores se le da un adjetivo, porque a diferencia de los colores que tienen nombre propio, Sí. uno dice hay olor rico, hay olor feo, Exacto. hay olor agradable o desagradable, Sí. o me voy porque siento cierto disconfort acá. Ujú. Se decodifica esa información y dice huelo a Sí, chocolate. huelo a chocolate. Y eso se relaciona con otra estructura anatómica, neurológica, que es el sistema límbico, y en especial con el hipocampo, que es Ujú. donde está la memoria. Por eso Claro. los olores traen tantos recuerdos. Sí, ¿viste? ¿Quién no dice, ay, esto me hace acordar a tal o tal otra cosa? Totalmente. Generalmente lo que más se recuerda es el olor de los seres queridos. Ujú. Entonces, cuando se gatilla ese olor a nivel del hipocampo, a nivel de la memoria, Ujú. es que se producen cambios conductuales. Esos cambios conductuales pueden ser instintos o emociones. Ujú. Entonces, si uno recuerda a un ser querido y recordás, por ejemplo, a tu madre, Ujú. es más fácil que se pierda el sonido, el recuerdo de la voz
y no así El el olor. olor de ese ser querido. Y cuando vos entras a ese lugar y sentís, suponte, el olor a tu madre, en el caso de que no la tengas, inmediatamente eso te va a producir una gran emoción. Sí, es que es así, esas cosas, capaz uno no se da cuenta, pero o no pensar. Digo, no sé, puedes pensar en tu mamá, entonces ahí te acordás más. O con no sé. esa- o con no, esa- no, te puedes acordar cosas de que pasó, o fotos y todo, pero lo que pasa con el olfato, me parece a mí, que, no sé, voy a un lugar y de repente hay olor de pollo, y digo, como que no había pensado a mi mamá ponerle, ¿entendés? Sí. Pero es como decís, al toque, esto lo Los- hacía mi los- abuela, los ¿entendés? Es como olores re... evocan recuerdos de situaciones y de lugares, y entre ellos los seres queridos. Claro, pero parece que como sin sentido, no sentido, sin darte cuenta, pensar, sin pensarlo. claro, o sea, sin pensar, o sea, no es que digo, hoy me voy a acordar, o sea, de que otra es como cosa. que viene y te mete en los Y de hecho, viste que sentimientos y está todo. el marketing olfativo. Bueno, Claro. eso es todo un capítulo. Pero Sí. vos entras a una tienda a comprar algo y después salís de esa tienda y decís, uy, esto me hace acordar a tal cosa. Pero eso lo hacen a propósito para que Justamente- ¿Viste? quede más Sí, tiempo. yo escuché todo eso. El año pasado hicimos una nota con Nina, de la marca MyOm, Sí, que nos trajo perfumes y Muy bien. jabones, que se dedica justamente al, Sí, el al marketing marketing olfativo, está muy bueno. Sí, pero bueno, eso. pero hay que... debe ser muy bueno saber porque vos entras a un local y... Y eso- eso- Permaneces más tiempo, Claro. te produce compulsión, te relaja. Lo mismo ocurre en el spa, Claro. por ejemplo. Vos Y entras a aparte un spa después sentís ese olor y te... y inmediatamente te trae el recuerdo. Exacto. Hay casas de marcas de tiendas que vos decís, esta es tal cosa. Esto Claro. Inmediatamente. Bueno, ¿cuáles serían los trastornos Eso. y cómo cuidar el olfato? Bueno, los trastornos se dividen en alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas. Ujú. Las cuantitativas son la pérdida cuantitativa de los olores, o sea, la capacidad de oler. En cantidad, digamos. En cantidad. Vas perdiendo, dejas de oler el ¿Y chocolate. por qué puede ponele. ser que te puede pasar? Se dividen, reciben el nombre de hiposmia, la disminución del olfato, que puede ser leve, moderada, grave o muy grave. Y anosmia es cuando no tenés olfato. Y la cualitativa es cuando vos perdés la calidad de lo que estás oliendo. Ajá. Por Ah. ejemplo, esto se da mucho en enfermedades psiquiátricas. Ujú. Ah, La persona cree que huele mal, por ejemplo, y no es que huela mal. O, por ejemplo, si entramos dentro de las patologías, tenés patologías otorrinolaringológicas que Ujú. pertenecen al campo de la otorrinolaringología o al campo de la alergia. Bien. Y dentro de las otorrinolaringológicas tenés las rinosinusitis, Ujú. porque se trata de un proceso inflamatorio de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Claro. Entonces, al estar todo obstruido, va a entrar poco aire. Al entrar poco aire, van a entrar pocos los olores. Ajá. Y más aún si hay pólipos, porque hay una obstrucción. Entonces hay un problema tipo conductivo Ujú. por esa obstrucción. Es por eso cuando uno está resfriado con muchos mocos, que dice, no le siento el gusto a la comida, me quiero o no matar. comes tanto. Es que me dice pie a esto. Mira, en el 2017, 2018 y actualmente hay mucha gripe. Ujú. De hecho, comenzó ahora, con esta ola polar, comenzó la gripe producida por un virus que es el influenza. Ujú. Ese virus produce en el epitelio olfatorio algunas veces una lesión. Mm. Normalmente cuando uno está resfriado deja de oler o no tenés sabor durante 2 o 3 días, Claro. y un resfrío es producido por un rinovirus que dura alrededor de 7 días, no más de eso. En cambio, la gripe dura más días y produce otros síntomas que son quebrantamiento y en algunos casos necesitas hacer reposo e incluso se puede complicar. Ujú. Pero muchas veces un resfrío o cualquier infección viral o bacteriana puede lesionar el receptor. ¿Te acordás del que dije, el de la uña, Sí. el candado y todo eso? Sí. Entonces, eso es muy semejante a cuando el paciente viene y te dice, o vos le preguntás, ¿tuviste parálisis facial? Viene con la cara torcida. Ujú. Entonces, te dice, sí, sí, tuve parálisis facial. Vos sabés que el médico me dijo que esto es un proceso viral que me lesionó el séptimo par craneal. Ujú. En este caso, se lesiona el receptor y se lesiona también el primer nervio olfatorio. Ujú. Esto, la posviral, se ve muchísimo Ujú. en la consulta. Y una vez que está lesionado, ¿se puede recuperar? ¿Sabes que sí? Ah. Sí, se puede recuperar y generalmente produce una alteración cuantitativa, pero en los primeros días es cualitativa. El paciente huele menos, pero huele distinto. Ujú. Viene y te dice, ¿sabes qué? Estaban haciendo tostada y yo dije, qué rico olor a café.
Ajá. ¿Entendés? Entonces, eso ya te da la pauta enseguida de que este paciente, este enfermo, seguramente tuvo un proceso viral. Le preguntas, ¿tuviste algún resfrío? Estuve con una neumonía, estuve con un resfrío. Entonces, esa es la postviral. Lleva tiempo recuperarla. Hay veces que se recuperan sumamente rápido, hay veces que se recuperan medianamente rápido y hay veces que no se recuperan. El bicho es tan fuerte que muchas veces deja esa lesión. Claro. Y después tenés también las rinitis, que se ven justamente, puedes tenerla hoy con el cambio climático, con la contaminación ambiental que hay mucha alergia durante todo el año, pero muchas veces se ve empeorada en el otoño y en la primavera. En el otoño porque estamos mucho más tiempo encerrados, entonces están todos los alergenos internos, y en la primavera está todo lo externo y dentro de ellos están los plátanos y todo lo que sea polución, se produce secreción de moco, estornudos, obstrucción nasal. Entonces el paciente también tiene la dificultad para respirar, abre la boca, ronca, vienen otras comorbilidades o enfermedades asociadas, pero en especial tiene poco olfato. Esas son las otorrinolaringológicas, las que se ve mucho en el consultorio. Bien. Cuando vos descartás todas estas otorrinolaringológicas, ahí viene el problema. Claro. Entonces, el interrogatorio tiene que ir encarado. ¿Tuviste algún tipo de traumatismo? Claro. Y bueno, en segundo orden vienen los traumatismos. Hoy por hoy se ven muchísimo, incluso se ven por muchos motivos. Por accidentes en la vía pública, por la moto, porque llevan puesto el casco, pero por ahí no se lo prenden o lo llevan tipo sombrero. Pero vos decís golpes en la zona de la nariz. No, ahora te voy a contar. El golpe tiene que ser, o bien se produce la pérdida del olfato porque recibió un traumatismo cráneoencefálico, se cayó y se golpeó en la parte anterior o en la parte posterior. Entonces, si se golpea en la parte anterior, puede ser de que se produzca una sección del nervio olfatorio, que sería tremendo. Normalmente se produce una distensión o un hematoma en el bulbo olfatorio. O puede pasar de que el golpe sea posterior. Entonces, la zona lesionada va a ser la zona primaria donde uno dice huelo, o la zona secundaria donde uno dice siento olor a tal cosa. Bien. Ese es un capítulo inmenso que yo... de hecho veo a los chiquitos que andan en el monopatín y pienso primero en lo traumatológico, en los huesitos de los chicos, y después pienso, se pegan un golpe y chao. Y bueno, pero uno no puede estar mirando a los chicos con mirada de médico, porque si no, no y dejamos hacer. Y lo que pasa que viste que los médicos andamos por la calle y enseguida hacemos diagnóstico. No, digo que si no puedes sentir el olfato, ¿que te pasa otras cosas? Mira, tenés, yo casualmente, a mí me gusta mucho escribir, estoy escribiendo cosas, y ahora estaba escribiendo qué les pasa a los que no huelen. Claro. Entonces, tenés, dentro de los que no huelen, tenés dos tipos de pacientes. El que nunca olió, que tiene una anosmia congénita, y que tenés que pedir un estudio, una imagen, que es una resonancia magnética nuclear, con especial atención en la secuencia olfatoria, para que te demuestre cómo está, si está todo indemne o no. Pero en ese caso, generalmente faltan los bulbos olfatorios. Es congénito, nunca olió. Ese paciente entonces, como el ciego no que lo nunca sufre vio. tanto. Claro, como el no lo ciego que sufre nunca tanto. vio. Lo que pasa es que ahora, como está un poco de moda el tema del olfato, entonces los adolescentes vienen y dicen, yo nunca olí, o no tengo idea de qué es esto. Entonces vienen a la consulta y ahí descubriste que hay una anosmia congénita. O bien, estos pacientes pueden tener alteraciones endocrinológicas, pueden tener el olfato disminuido y resulta que el problema no es específicamente el olfato, sino que va acompañado de un montón de síntomas. Está bien. Entre ellos, por ejemplo, el síndrome de Turner, que son unas mujeres peticitas, que no tienen desarrollo de los órganos sexuales secundarios, no menstruan y que no huelen, entre tantas cosas. Eso va a quedar para otro programa, me parece. La verdad que pasa volando el tiempo y tengo un montón de preguntas. Miro el reloj y digo, Un montón de ¿qué preguntas pasó? para hacer. Referido también a lo que decía Vero, ¿qué complicaciones tiene una persona que no huele? Y la persona que no huele, fíjate que se pierde el bienestar de la vida, el placer de vivir, de comer. Yo pensaba, digo, también es importante, pensé yo, porque digo, yo a veces hago del freezer un pollo. Y si no siento el oír, si está podrido o no, es re importante porque vas, pero ¿cómo? Mira, el sentido del olfato alerta, claro, vigila, por eso digo. y te protege a su vez. Y también es importante en el sexo, que eso también es para otro capítulo. Bueno, me gusta mucho igual eso, pero digo, no, pero está bueno, yo digo, ¿qué pasaría si no bueno, la gente, digo, la verdad la gente que un montón de generalmente cosas los enfermos tienen tutores.
Esos que no huelen tienen tutores y generalmente decime si huele bien, si huele mal, o vos le enseñas pautas. Si perdió el olfato y estás en el training ese de tratar de recuperar, Sí. le decís fíjate los zapatos, Sí. cuando entras, si estás cocinando, pon el teléfono cerca que te avise cuando va a estar más o menos los fideos, por decir algo, o que alguien pruebe la comida antes de que vos la Bien. comas, porque también eso te puede traer una intoxicación y peor Claro. aún No, no, en los sí. adultos mayores, porque el sentido del olfato Se va perdiendo con se los va años. perdiendo con los años. Bien. Eso se Por llama favor. presbiosmia, así como... Pero eso es natural, es como la presbicia. Sí, exacto. Bien. Me sacaste mal. Sí, Perfecto. es la Falta presbiosmia. el gusto. Lo que pasa es del que nene. vos pensás que si es un paciente mayor de 70, 80 años que tiene poco olfato y encima se agarra una gripe Claro. y lo deja sin olfato. Tengo una pregunta para hacer, pero se me ocurrió otra. Porque, Dale. por ejemplo, en general los médicos para llegar en mejores formas a la adultez y a adultos mayores aconsejan alimentarse bien, hacer ejercicio. ¿Esto serviría para conservar más tiempo el olfato? En realidad se tendría que controlar más allá de una dieta, es el tema de la contaminación ambiental. Ajá. En países orientales usan los barbijos como si nada. Y acá yo estoy escribiendo algo también sobre contaminación odorífera que está invisibilizado. Viste que se habla mucho de contaminación sonora, contaminación visual, pero de la contaminación odorífera nadie lo habla y trae un montón de sintomatología. El vivir cerca de curtiembres o vivir cerca de basurales. No, claro, yo vivo cerca de un río, ponele, que a veces cuando hay Humedad o- no, cuando es nubes, cuando hay nubes se ve que tiran algo, no se hace el olor. Pero estoy un rato, Te Te acostumbras. no acostumbras. siento Te nada. acostumbras. Digo, esto debe ser malísimo, pero bueno. Vos imaginate la gente que vive en estas grandes fábricas, cuando fue Botnia, la gente por eso tanto protestaba. Sí, unos olores terribles. Dijiste Hay- una pregunta. Sí, dos. ahora se me ocurrió otra más. Hay Opa. gente que es más sensible Sí. a los olores. Yo, Uf. por ejemplo, nunca usé perfume y en general, a mi mujer ahora que hace, por suerte, muchísimos años que estoy con Ya, ella, claro, por suerte. le porque si no, pido claro. que no use perfume porque no tolero. Qué Yo pesado, prefiero ¿no? el olor de la persona, en realidad. Yo que es tengo mucho más dos suave. respuestas. Sí. Uno, cada uno de nosotros tenemos un olor que es personal, distinguido y singular. Ajá. Tu olor es el que le gusta a tu señora. Como la huella digital. Sí. Me sacaste título. ¿Le Es gusta? como la ¿Qué? huella Por favor. digital. Le gusta a mi señora y le puede gustar a alguna otra mujer. también. Obvio, está abierta, Bueno, está fue abierta. pocas, son Pero pocas. es como la huella digital. De hecho, recibieron un premio Nobel de medicina. Sí. Dos estudiosos que descubrieron la genética que está justamente en ese receptor y que ocupa el 3% de todo el código genético que nosotros tenemos. Ajá. Y en primer lugar está el del sistema inmunológico. En segundo lugar ya está el del olfato. Y segundo, es un capítulo tremendo para desarrollar, que es la hipersensibilidad química múltiple. Pero resumiendo, así como hay gente que pierde el olfato, que tiene alteraciones del olfato, hay gente que tiene hipersensibilidad olfatoria y dentro de ellas te puedo mencionar a las embarazadas. Mirá De vos. ahí, Ajá. las embarazadas tienen mucho desarrollo de las hormonas, entonces y tienen mucha hambre. Entonces, esto hace, porque tienen mucho olfato, esto hace que coman mucho, se intoxiquen o Me tengan tapo mayor la nariz. tengan mayor cantidad de muchas ganas de comer, y eso es lo que se denominan los antojos, comúnmente llamados los antojos. Claro. Entonces después vienen las náuseas y los vómitos. Pero la hipersensibilidad química múltiple es una enfermedad que todavía no está reconocida por el Código Internacional de Enfermedades y podríamos hablar toda una tarde. Es apasionante ese tema. Muy bueno. Te vamos a tener que invitar otro día porque nos faltó Sí. hablar del gusto. Del sabor, sí, y sí, ya sí, sí, se sí, nos sí, está sí. terminando el programa y tengo otra pregunta más. Dale. La modificación orgánica, me refiero a la rinoplastía, por ejemplo, la cirugía de la nariz, Sí. puede llegar a alterar el Mira, olfato. yo trabajo en el hospital de clínicas Sí. y nosotros hacemos, por una cuestión legal, Ujú. hacemos una olfatometría antes de que el paciente sea operado, ya sea por una cirugía plástica, reconstructiva, o plástica, o funcional. Ujú. Y hacemos una posterior. Una por cubrirnos legalmente. Sí. Y la segunda es para también demostrarle al paciente de que una cirugía, en el caso de una rinosinusitis crónica con pólipos, Ujú. va a mejorar su ventilación y con el tiempo va a mejorar también la posibilidad de oler. Ujú.
pero a eso lo tenés que acompañar la rehabilitación olfatoria, Ujú. que es enseñarle ¿Cómo se hace? Claro. Epa, esa te Ay, tiré no, una, ¿eh? bueno, nos quedamos. La rehabilitación olfatoria es enseñarle a oler al paciente de nuevo, porque por suerte nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, tiene la capacidad de aprender de vuelta. ¿Cómo haces para aprender? Ejercicios. Yo tengo un set especial y le hago ejercicios y te digo que muchos han sido incluso traumatismos, han recuperado su olfato. Mirá vos, bueno, nosotros no somos buenos en eso. ¿Te acuerdas cuando vino ella? Sí, nos decía y y- nosotros decíamos otra cosa. Claro, ¿no? pues no entendíamos bien, no diferenciábamos. Pero eso por ahí. Por los nervios. Por los nervios, pues sí, estábamos estamos, al aire, claro, estamos en vivo. Nos hacía oler Sí, yo los diferentes tengo. frasquitos. Bueno. Yo tengo algo que se llama VAS 24, que Sí. es el Barcelona Smell Test, que tiene 20 olores que provienen de la perfumería y de la industria alimenticia. Ajá. Entonces, Claro. eso estudia el primer par, que es el nervio olfatorio, y otros que estudia el trigémino, porque el quinto par interviene también en todo lo que sea sustancias pungentes, por ejemplo, el vinagre. Ajá. Entonces, muchas veces los pacientes, por un juicio, la ART lo manda a hacer este estudio. El paciente, así como en un momento había los simuladores auditivos, Sí. decían No no escucho. escucho, No escucho. hoy te dicen no No huelo. huelo. Pero como eso es tan pungente, vos le das a oler e inmediatamente el paciente hace un rechazo, Claro. hace algo que vos le decís, ok, está bien, pero sabés que está oliendo. Ah. Eso te da Mirá vos. un gráfico Ujú. que inmediatamente lo comparas con un patrón olfativo Sí. e inmediatamente te dice dónde estás parado, si estás con una hiposmia leve, moderada o grave, Bien. y en base a eso ya tenés el diagnóstico y tenés para hacer el tratamiento. Hablaste de la olfatometría. Sí. Se hace así con este Sí, mismo con este método. método. Hay varios métodos. Yo uso este porque es hispánico, es muy fácil. Ujú. Con España no tenemos mucha diferencia, así que si dice melocotón le digo durazno y listo. Claro, claro. Está bueno. Mirá vos. Muy bueno, muy Qué bueno. interesante. Y después está el capítulo, otro capítulo gigante que es el de las enfermedades neurocognitivas, Parkinson y Alzheimer, los tumores. Bueno, Vamos a entonces, tener- claro, ocupaciones, hay- Vamos a tener que hacer pero un ciclo. organizarnos, claro. No, pero Hay lo- que- especial. lo más importante, chicos, creo que es Sí. que la gente se entere de que hay muchas personas pueden sufrir alteraciones del olfato, Ujú. que el olfato no es un sentido menor, Exacto. que el olfato se valora como todas las cosas cuando se pierde y realmente la persona la pasa mal, ¿eh? La pasa mal y muchas parejas vienen después de venir, vienen a consulta después de venir al sexólogo, porque muchas veces tienen baja la libido, Ujú. creen que tienen baja la libido y es porque no están oliendo. Muy bien, Mirá muy vos, interesante. Qué importante. Me gusta. Bueno, 14:57 ya, casi nos estamos yendo. Estábamos hablando con la doctora Estela Maris Cuevas. Tiene una página muy interesante que es CB O G. Es difícil. De vuelta, Olfato. Consultorio, A ver, De vuelta, claro, por favor. Consultorio de vanguardia. Bueno, Olfato. consultorio de vanguardia en trastornos del olfato y el Exacto. gusto. Más fácil la buscan como doctora Estela Maris Cuevas. Estela Cuevas. Doctora Y- Estela Cuevas en Instagram y en Twitter, doctora-Estela Cuevas. Bien, y ahí pueden incluso, bueno, contactarse con ella, aquellos que sienten que tienen algún problema en el olfato. Y bueno, tendremos que ver la forma de que vuelvas Dale. otros días, Sí. porque Claro. es extensísimo. No, está buenísimo. Así, bueno, Y ahora fundamentalmente con el monóxido de carbono, también con el gas. Ujú. Si mucha Bueno, gente usa el gas, viste que tiene un olor particular, que tiene azufre. Claro. Y pero si vos tiene no un- olés... tiene un olor distinto porque eso decíamos que no sentís. El Pero- monóxido- El monóxido de carbono no se siente. El gas El natural gas. tiene Sí, ok, un sí, olor, eso sí. que es el azufre, que es un olor feo. Claro, Eso sí. estar atento Que está hecho a con eso. propósito, para que uno lo huela. Ujú. El problema es que si no lees, Si no tenés sentís, olfato, estamos ahí. Es así. Muy bien. Bueno, buenísimo. Mi Instagram no funcionó para en vivo, No, pero bueno. bueno, no sé, después vamos a hacer fotitos y todo. Igual se puede buscar el Sí, programa sí, para... sí, obvio. Lo pueden ver cuando esté subido, lo ponemos en las redes y todo el mundo Y lo puede ven. volver a ver el programa. Perfecto. Bueno, Vero. Bueno, nos vamos. Ujú. Ay, no, bueno, entonces para el miércoles que viene. Y esto fue Tiempo de Salud. Muy bien.